Hola a todos y todos. Vamos a hacer un ejemplo para resumir todas las técnicas que hemos hecho en este momento y sobre todo, más que resumir, hacer un ejemplo de cómo se trabajan en la vida real, porque evidentemente nosotros podemos desarrollar los diagramas de Bode y el lugar de las raíces, pero también los podemos simular y eso es lo que yo espero que hagan, por ejemplo, en la tarea, que es tal vez lo más importante de este curso. Entonces, vamos a tomar un ejemplo muy sencillo que ya hemos ejecutado en el lugar de las raíces, y vamos a asumir que la función a lazo abierto del sistema en el que nosotros estamos trabajando, g de s, es igual a 1 entre s más 1, s más 2. ¿Ok? Entonces nosotros estamos asumiendo que vamos a tomar esta función g de s, que le vamos a poner un controlador eventualmente para cerrar el lazo y que ese controlador haga que el sistema pueda seguir a la entrada que nosotros le estamos dando, la orden que nosotros le estamos dando al sistema, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero que nosotros podemos hacer es verificar cuál es el lugar de las raíces y el diagrama de Bode del sistema en el que nosotros estamos trabajando. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es definir el sistema con un sistema lineal, y entonces vamos a hacerlo acá en Scilab, y más o menos para definir un sistema lineal nosotros usamos esta forma. Lo primero que tenemos que hacer es definir, y esto es importante antes de que hagan lo que voy a hacer esta definición, que es la definición de S, que va a permitir que todo lo demás de los sistemas lineales nosotros lo podamos ir definiendo. Si ustedes definen S de esta manera, después los sistemas lineales con los que ustedes trabajen van a poder trabajarlos con el S directamente y va a ser muchísimo más fácil. Entonces, después de eso, vamos a definir el primer sistema lineal con el que nosotros vamos a trabajar. Por aquí tengo el margen. Y entonces vamos a definir esto como G. Y a G le vamos a poner que es un syslin. Este C es para poder plantear la función completa. Y lo que estamos definiendo con G es que este G va a ser 1 entre S más 1. Vamos a hacer el doble paréntesis para que no perdamos, por S más 2. ¿Ok? Entonces ya tenemos el sistema definido tal cual, ¿verdad? Y a este sistema lo podemos tanto ver como un diagrama, como el lugar de las raíces, y esto lo hacemos de esta manera: Evans G. Perdón, tengo que borrar la imagen anterior que estaba teniendo para que esto me funcione correctamente. Ahora sí, mis disculpas. Ajá, Evans G. Y aquí nosotros vemos el famoso diagrama de Bode que nosotros habíamos trabajado anteriormente. Tienen que tener mucho cuidado con esto porque en este diagrama de Bode me está mostrando los ejes de tal manera que se acomode, pero si ustedes se dan cuenta, todo esto todavía es negativo. Entonces, en lugar de las raíces que tiene una asíntota hacia más infinito y hacia menos infinito, están dadas por este sistema, ¿verdad? Que es la cruz que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Ese es el caso del lugar de las raíces. Entonces, ya tenemos el primer lugar de las raíces. Y después vamos a ver el bode de este sistema. En el bode de este sistema, nosotros podemos observar primero que tenemos que en frecuencias bajas tenemos una ganancia no tan alta, pero después la ganancia va disminuyendo considerablemente, y vemos que este sistema nunca cruza por cero. Por lo tanto, el margen de fase no hay tal, ¿verdad? Y como este sistema, por ejemplo,
tiene una asíntota sobre 180 grados, pero no cruza 180 grados, nunca toca 180 grados, el sistema tiene un margen infinito. De hecho, para ver los márgenes directamente, ustedes pueden utilizar las dos funciones que voy a mostrar a continuación. Las dos funciones que voy a mostrar a continuación, por ejemplo, para ver el margen de ganancia, ustedes pueden poner y en qué frecuencia es. Por ejemplo, ponen gain, frequency, y le dicen a esto gain margin, y le dan y aquí está que el margen de ganancia es infinito, porque nosotros nunca cruzamos, como ven en la gráfica, por 180 grados. Entonces la ganancia la podemos modificar. Recuerden que cuando nosotros modificamos la ganancia, solamente la ganancia del sistema, la parte de fase no se modifica para nada. Entonces la ganancia la podemos modificar positiva o negativamente y da exactamente igual, ¿verdad? Y también para la ganancia de fase nosotros podemos usar un comando similar, y nos da que no hay ganancia de fase en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos modificar la ganancia del sistema con el que nosotros estamos trabajando, y el sistema siempre va a ser estable, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros le metíamos directamente, simple y llanamente, un integrador al sistema con el que nosotros estamos trabajando? Solamente un integrador, porque recordamos que si nosotros tenemos este sistema, y aquí lo tengo ya listo para poder hacer para poder ver el funcionamiento del sistema. Si nosotros tenemos este sistema y lo empezamos a graficar, vamos a graficarlo con menos segundos. Vamos a graficarlo, aquí está con 1 por 10 a la 5, vamos a graficarlo unos 10 segundos. Este sistema debería estabilizarse en 1, y entonces, porque eso es lo que le está dando el comando, pero ese sistema no se estabiliza en 1 porque tiene un error de estado estacionario. Y recuerdan que ese error de estado estacionario es directamente proporcional a la variable por la cual nosotros estamos multiplicando el sistema. Ya nosotros aprendimos a calcularlo en una clase pasada. No estamos estabilizándonos en 1. De hecho, si nosotros, en lugar de medir la salida, lo que hacemos es medir el error del sistema, que está después de este punto, podemos ver directamente acá, podemos ver que el error de ese sistema nunca es 0, es aproximadamente 0.7 o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros decimos, sí, a este sistema queremos meterle un integrador, y nosotros podemos en el diagrama de Bode ver cuál es el efecto de un integrador. De hecho, vamos a crear un integrador acá y vamos a decir a esta cosa le vamos a llamar integrador, que va a ser un sistema lineal que va a tener simplemente un 1 entre s, ¿verdad? Entonces nosotros podemos dibujar las dos cosas en el diagrama de Bode de esta manera. Lo metemos entre comillas y lo metemos punto y coma y ponemos aquí integrador. Entonces vamos a borrar esto para que se vea bien, eso es importante. Vamos a ver cuál es el efecto del integrador en el sistema. Vean que van a pasar dos cosas. Número uno, ese integrador va a subir un poquito esta gráfica de Bode, y por lo tanto va a hacer que esta gráfica cruce por el margen de 0. Cuando la gráfica cruza por el margen de 0, lo que estamos generando automáticamente, es que vamos a tener un margen de fase, ¿verdad? Porque al no cruzar por 0 nunca teníamos un margen de fase, pero ahora vamos a tener un margen de fase. Y vean esta gráfica azul. Esta gráfica nos está diciendo que nosotros estamos añadiendo menos 90 grados a la parte de fase del sistema, cuando nosotros antes teníamos un margen de fase infinito, porque esto era una asíntota sobre 180 grados.
Sumarle este menos 90 va a hacer que nosotros crucemos por 180 grados y por lo tanto que nuestro margen de ganancia no sea infinito. Y por lo tanto vamos a hacer que el sistema vaya a ser inestable para ciertas ganancias. Algo que nosotros ya habíamos comprobado con el diagrama de Bode anteriormente, ¿verdad? Entonces, vean esto. De hecho, nosotros podemos hacer con el simulador algo como esto. Podemos decirle que queremos, vamos a borrar este Bode, podemos decirle que queremos que nos muestre el Bode del G, del integrador, y que nos muestre el Bode de G por el integrador. Bastante útil. Y entonces aquí tenemos los tres bodes, ¿verdad? Los bodes de G del integrador y G el integrador y las dos cosas juntas, que sería el caso verde. De hecho, nosotros tenemos otro comando que se llama show margins, que solo permite un solo gráfico, y podemos hacer aquí G por integrador, y ese gráfico nos va a mostrar que aquí hay un margen de fase, que es este margen azul que está acá, y acá hay otro margen de ganancia, que es este margen rojo que nosotros tenemos acá. Y entonces vamos a ver que el agregar un integrador directamente al sistema está haciendo que el sistema se haga inestable para algunas ganancias. De hecho, lo podemos ver cuando nosotros buscamos el margen de ganancia, que es el margen que nosotros nos muestra la gráfica del lugar de las raíces. De hecho, lo podemos hacer. Podemos ver el lugar de las raíces Evans de G por integrador, ¿verdad? Vamos a ver, voy a borrar esto. Tengo que borrar esto antes de que me muestre las otras cosas. Ahora sí. Y recordamos el gráfico del lugar de las raíces que nosotros ya habíamos visto anteriormente. ¿Recuerdan? Este gráfico del lugar de las raíces, aquí tenemos un 0 y esta gráfica se vuelve positiva para algunos valores del lugar de las raíces, ¿verdad? Esto era algo que nosotros habíamos visto anteriormente. Muy bien, entonces ahora nosotros queremos ver cuál es el margen de ganancia, que es lo que quería enseñarles. Aquí está, margen de ganancia para G por integrador. Ese margen de ganancia me lo va a dar en decibeles. Es un margen de ganancia de 15 decibeles, ¿verdad? Y si nosotros queremos saber cuál era a una frecuencia de 0.22, y si nosotros queremos saber cuál era el valor de esa ganancia, entonces tenemos que si convertimos esa ganancia de decibeles hasta ese punto, que es elevarlo a la 10 y dividirlo entre 20, nos da exactamente 6, que era lo que nosotros habíamos obtenido cuando habíamos hecho la evaluación utilizando el método de Routh-Hurwitz, si lo recuerdan anteriormente cuando vimos la parte del lugar de las raíces del sistema con el que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a pensar es cómo hacemos para obtener un controlador PID en ese sistema y cuál es el efecto de ese controlador PID. En el controlador PID con el que nosotros estábamos trabajando, por ejemplo, y vamos a ir a los reguladores, nosotros tenemos que si el sistema se comporta de esta manera, que claramente en el caso cuando nosotros estamos trabajando, porque son dos polos negativos, el sistema se comporta de esta manera, nosotros podemos hacer el cálculo de un controlador PD o un controlador PID, un sistema estable. Entonces, veamos el caso. Nosotros volvemos al sistema que nosotros estábamos trabajando, que es este sistema que está acá, y podemos obtener la curva que tenemos acá. Muy bien. Y entonces con la curva que tenemos acá, nosotros le damos play
y nos muestra la gráfica de esa curva que nosotros tenemos acá. De hecho, si ustedes se dan cuenta, con solo elevarla hasta 5 vamos a poder tener una curva un poquito más fácil de trabajar y dibujar. Entonces vamos a hacer la simulación hasta 5, no hasta 10, para que nos dé una mejor curva. Entonces, si la hacemos otra vez hasta 5, vamos a tener esta curva, la graduamos un poquito y aquí tenemos una curva que vamos a montar de esta manera para que nos quede más fácil de trabajar y modificar de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo aquí, a esta gráfica del sistema estable, para poder obtener el controlador PD o PID del sistema con el que nosotros queremos trabajar. Ok, entonces vean esto. Si nosotros tenemos este sistema, vamos a pasar esta curva a un lugar donde podamos dibujar. Acabo de pasar la curva por acá y de tirar cada una de las líneas de manera aproximada, de tal manera que no duráramos demasiado viendo la aproximación que nosotros tenemos por aquí. Lo que quiero que vean es que aproximadamente este valor que está acá, que es el valor en la presentación de L, este L es de aproximadamente 0.2, una relativa aproximación. Y lo que nosotros tenemos acá, que va a ser T, que es el valor entre L y esto, es 2.6 menos 1.2, es aproximadamente 1.4, ¿verdad? Entonces ya con esto, nosotros podemos empezar a tener los controladores del sistema. Nosotros tenemos que un controlador PD va a tener la forma, vamos a hacer CDS, para decir controlador, digámoslo así. Va a ser KP por 1, perdón, esto me va dividiendo, más 1 entre T y S. Lo que quiero que vean es esto, y esto va a ser importante. Si ustedes se dan cuenta, esta no es la forma en la que nosotros podemos ver el controlador PD en el diagrama de Bode. En el diagrama de Bode tenemos que ponerlo en una forma con todos los polos, etcétera, etcétera. Entonces esto quedaría como KP más, KP TIS más KP entre, de hecho es más fácil que esto, ¿no? Esto me queda así, vamos a hacerlo más fácil todavía. Esto me queda como KP por TIS más 1 entre TIS, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que nosotros necesitamos es sacar ese TI de ahí, ¿verdad? Para que nos quede de la forma correcta para trabajarlo. Ese TI puede pasar a dividir la otra parte de acá y esto nos queda de esta manera. KP S más 1 entre TI dividido entre S. En realidad lo que estoy haciendo no es necesario, perdón. Vamos a hacerlo, creo que no vale la pena borrar esto. Lo que vamos a hacer es esto. De hecho ya el 0 está completamente bien planteado. Esto nos va a quedar como KP entre TI, que es la ganancia, y esto nos queda como TIS más 1 entre S. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? El controlador PD, desde el punto de vista de Bode, es una ganancia que está regulada un poquito por el valor de TI, un 0 que va a cruzar por 1 entre TI y un integrador. Eso es lo que nosotros vamos a tener.
¿Y cómo va a lucir esto? Bueno, nosotros sabemos que el integrador luce de esta manera, como algo menos 20 decibeles por década, ¿verdad? Ujú. El polo en 1 entre t lo que va a hacer es, antes de 1 entre t, va a ser aproximadamente, vamos a decir que es algo así, va a ser aproximadamente esto y después va a ser aproximadamente esto, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a la larga, la gráfica de la suma de esas dos cosas va a seguir al integrador y después y después va a ser algo así. ¿Ok? Eso es básicamente lo que va a hacer. Si este derivador está en un valor mucho mayor que 1, entonces va a estar por otro lado, pero si es mucho menor que 1, entonces va a ser aquí. Y cuando le sumamos Kp entre Ti, esa gráfica final va a subir un valor de Kp entre Ti, ¿verdad? Esa es la gráfica de un controlador PI desde el punto de vista de Bode. De hecho, nosotros lo podemos ver. Vamos a hacer un control PI y vamos a definirlo como un sistema lineal. Por ejemplo, vamos a hacer un control PI. Y ese sistema lineal lo vamos a definir como... bueno, no hemos definido los valores de Kp, Ki y Kd. Eso es importante para el ejemplo en que nosotros estamos trabajando. Ya dijimos esto. Si nosotros seguimos la metodología con la que nosotros hemos venido trabajando, o la que acabamos de mostrar en realidad, tiene varios valores. Dijimos que L es igual a 0.2 y T es igual a 1.4. ¿Ok? Ahora, según el método de Ziegler-Nichols que nosotros estamos trabajando, para un controlador PI, Kp sería 0.9 por T entre L. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Kp igual 0.9 por T entre... bueno, no hemos definido T y L, perdón. T igual a 1.4, L igual a 0.2, ahora sí. Kp 0.9 por T entre L, aquí está, 0.9 por T entre L, y Ti L entre 0.3. Ti es igual a L entre 0.3. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos los dos valores. Ahora nosotros podemos tener nuestro controlador PD. Entonces vamos a hacer un control PD y ahora sí lo vamos a definir. Ajá. Y esto va a ser entonces Kp multiplicado por 1 más 1 entre Ti por S. Y este es el controlador PD, que tiene la forma exacta que nosotros acabamos de graficar anteriormente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver en Bode ambos el sistema y el control PD, nosotros podemos ver en Bode. Vamos a hacer solamente estos dos. G y el control PD. PI, perdón. ¿Por qué le puse PD? Eso es un error de mi parte. Tiene que ser control PI, porque este es el PI. Bueno, obviamente el nombre no importa, pero sí importa. Ok, entonces PI, ¿verdad? Ok, perdón por el error ahí. Vamos a borrar la gráfica anterior para que la gráfica que me muestre el sistema sea la correcta. Esto es importante. Entonces aquí tenemos el sistema. Como ustedes ven, el sistema desde el punto de vista de Bode es exactamente lo que yo les estaba diciendo, y desde el punto de vista de fase va a provocar que esta fase vaya a disminuir en un punto dado, pero vaya a aumentar en otro punto dado. Esta disminución que nosotros tenemos de fase y esta suma, si ustedes se dan cuenta,
no está alterando el diagrama de fase del sistema y por lo tanto no está haciendo que el sistema se inestabilice desde el punto de vista del diagrama de fase. Sin embargo, desde el punto de vista de ganancia, muy probablemente este sistema nos vaya a hacer cruzar por la ganancia y va a hacer que tengamos un cierto margen de ganancia en un margen, perdón, no vamos a tener margen de ganancia tal vez, pero vamos a tener margen de fase, pero eso lo podemos ver y de hecho podemos hacer un bode de G con el control PI y luego G por el control PI. Y esto, vamos a dibujarlo, cerrarlo para que se dibuje de nuevo, así, ahora sí. Nosotros estamos teniendo, si ustedes se dan cuenta, que el sistema sí está cruzando por cero en algún momento. Entonces vamos a tener un margen de fase. Pero este sistema sigue teniendo, porque esto se está convirtiendo en cero conforme se está haciendo esto, sigue teniendo una asíntota en 180 grados. Por lo tanto, el sistema se va a mantener estable independientemente de la ganancia con la que nosotros estemos trabajando. Y esto es bien interesante. Podemos verlo también en un dibujo. Vamos a ver el diagrama de, este no lo he practicado, vamos a ver cómo nos sale. Vamos a ver cómo nos sale el diagrama de bode Evans de G por control PI. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el PI como tal estabiliza el sistema de una manera bastante mejor de la que la estabiliza simplemente el integrador, que no es lo que nosotros querríamos poner en nuestro caso, ¿verdad? Entonces aquí vemos que este sistema con el control PI, vean que este es el 0, no va a cruzar nunca. La ganancia no va a hacer que este sistema se convierta en inestable. Entonces un sistema que con control PI lo manejamos completamente estable. El sistema va a ser completamente estable y por lo tanto tenemos esos márgenes muy bien con el controlador con el que nosotros trabajamos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo nos funciona el controlador en la estabilización del sistema. Aquí yo tengo listo un esquema para no tener que hacerlo completamente, donde estoy planteando los tres controladores. Este controlador PD, ahorita les voy a explicar por qué lo estoy planteando así, pero por ahora TD lo vamos a poner en 0, entonces TD va a ser igual a 0, entonces no hay problema, entonces este controlador aquí no está haciendo nada, y ya tenemos KP, ¿verdad? Ya lo teníamos, ya tenemos TI, ya lo teníamos, entonces acá nosotros podemos ver cómo este sistema está está estabilizándose. Este es el controlador PID, que ahorita es un PD nada más. Y aquí estaba mostrando tres gráficas. Estaba mostrando la entrada, que es un escalón. Estamos mostrando el error del sistema por acá. Y estamos mostrando la estabilización del sistema tal cual. ¿Lo ven? PI, perdón. Dije PD, dije PD, pero en realidad quise decir PI en este caso, ¿verdad? Tenemos, vamos a ver, TD es igual a 0, nada más asegurarnos de que TD es igual a 0. Vamos a correrlo de nuevo por aquello de que TD no fuera 0. Ok, y entonces el sistema, como ustedes ven, se está estabilizando, está tendiendo hacia la estabilización en un punto A. Ok, vamos ahora a ver cómo hacemos con el sistema PID. Con el sistema PID tenemos que el sistema, el controlador tendría la forma CS igual a KP por 1 más 1 entre T y S más TDS. Pero resulta que hay un problema con esta parte de aquí, porque si ustedes quieren implementarla
en paralelo, tal cual lo hubiéramos tratado de implementar acá, y lo voy a mostrar cómo es que yo trato de implementar eso, un TDS, y aquí poner un 1. Nosotros podemos hacer esa implementación, pero va a tener un problema. Y les voy a decir cuál es el problema. El problema es físico. ¿Por qué físico? Vean esto. Si nosotros tenemos como entrada un escalón para un sistema que está haciendo una diferenciación d por d de t, ¿cuál es la salida diferencial de un escalón? Si este escalón es perfecto, nosotros tendríamos una salida con un disparo hacia infinito, ¿verdad? Porque lo que pasa es que desde el punto de vista de frecuencia, un diferenciador va a tener esta forma. Cruza por 1 y entre más alta sea la frecuencia, mucho más alto va a ser la ganancia del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar eso? Lo que nosotros vamos a hacer es tener un diferenciador que va a cortar en cierta frecuencia. Ajá. ¿Y cómo hacemos? ¿Para qué las frecuencias muy altas? Ya esta no les genera una ganancia infinito, y entonces esta ganancia acá no sea tan alta como un disparo infinito. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Nosotros hacemos esto de la siguiente manera. Esta es la modificación del diferenciador, donde lo que estamos haciendo es que estamos poniéndole un polo con gamma TDS, y ese polo lo que va a hacer es que va a generar este efecto de acá, que después de este valor, que va a ser 1 entre gamma TDS, va a cortar esta gráfica, y por lo tanto la ganancia para frecuencias altas no va a ser infinita. Esa es la razón por la que nosotros estamos utilizando el derivador de esa manera y no directamente como derivador. Entonces aquí le ponemos, vamos a ponerle un gamma, a veces se aproxima a 0.1 para que sea un valor de la frecuencia un poco más alto, una década después del efecto del integrador por acá, del derivador, perdón. Y entonces vamos a ponerlo por acá. Entonces vamos a decir gamma es igual a 0.1. Y entonces aquí vamos a poner TDS, y aquí 1 más gamma por TD por S. Y el control P y D va a ser igual a KP multiplicado con esta forma por 1 más 1 entre TI por S más, y esta es la forma, ¿verdad? TD por S dividido entre 1 más gamma por TD por S. Y ese sería el controlador completo PID, ¿verdad? En ese controlador PID, como ustedes se dan cuenta, nosotros estamos teniendo algo muy parecido al control PI, perdón. Vamos a ver. Bueno, es que no hemos calculado TD, perdón. TD, no hemos calculado los TD ni el TI, ni los otros valores para el controlador PID. Mis disculpas. Eso obviamente no es correcto porque habíamos dicho que PD era 0. Para el PID estamos diciendo que utilizando la regla de Siegel-Nichols que habíamos utilizado anteriormente, Kp es igual a 1.2 por T entre L. Kp es igual a 1.2 por T entre L. Ti va a ser igual a 2 por L, y Td
va a ser igual a 0.5 por L. Ok, muy bien, ahora sí. Entonces ahora sí podemos obtener el control P y D, que sería este. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el control P y D está añadiendo comparado con el control PD, está añadiendo una acción derivativa acá, que ustedes ven que tenemos un segundo grado acá, y aquí tenemos una acción, si ustedes se dan cuenta, aquí un S al cuadrado y aquí un S, quiere decir que hay una acción integral y una acción de un sistema de primer orden, o sea, una acción cuadrática acá y una acción cuadrática acá, con un integrador por acá. De hecho, nosotros podemos graficar el controlador PID en Bode en conjunto con el sistema que estamos estabilizando. Vamos a hacerlo. Bode DEG, el sistema, y este control PID. Perdón, creo que el problema es que hay alguna gráfica por ahí que está hecha y entonces no me está dejando mostrar esta gráfica. Ajá, ya recordé por qué es este asunto. Porque nosotros cuando definimos el sistema lineal, tenemos que definirlo con este formato. Mis disculpas. No importa. Así me gusta porque podemos ver todos estos errores. Vamos a copiarlo de acá. Y acá. Ahora sí. Este es el formato con el que definimos. De hecho lo definí como control PD. Qué pena. Era el control PID. No importa. Ahora sí. Control PID está definido como un sistema lineal. Ahora sí lo podemos graficar como bode. Deberíamos poder graficarlo como bode. Dame un segundo. Ya recordé por qué estaba cometiendo ese error. Es simplemente porque aquí tenemos que ponerle punto y coma, no coma. Me disculpas. Acá, ahora sí. Entonces, podemos nosotros ver cómo el sistema, vean que el bode está haciendo que este margen de fase se vaya a mantener. Entonces los márgenes de fase no van a ser tanto problema con el PID. Y este PID está aumentando la ganancia del sistema de cierta manera, pero no demasiado. Pero entonces podemos graficar el bode de G de control PID y G por control PID. Y ahorita vamos a ver en esta gráfica. Ok, vean esto. Lo que nosotros estamos teniendo por acá es que, perdón, esta gráfica, si la borramos completa, vamos a hacerla mucho mejor. Aquí, ahora sí. Esto es. Esta gráfica nos muestra que el margen de fase se va a mantener. O sea que independientemente de la ganancia del sistema con el que nosotros estemos trabajando, nosotros no vamos a cruzar por 180 grados y por lo tanto el sistema va a mantenerse estable. Y esta es la manera. De hecho, en el curso de control automático, ustedes van a ver cómo diseñar utilizando bode estos controladores y cuál es el efecto de cada una de estas cosas. Lo importante en este caso acá es que ustedes puedan ver los efectos de los controladores y ver cómo tanto el lugar de las raíces como el diagrama de bode les van dando los márgenes de fase y los márgenes de ganancia del sistema con el que ustedes están trabajando y se los pueden dejar completamente claros. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar los comandos de margen de fase y margen de ganancia para este caso. Por aquí los tenía. Aquí está. El margen de ganancia vamos a hacerlo con G por control PID. Y aquí está que el margen de ganancia es infinito. Ustedes pueden utilizar cualquier ganancia y el sistema se va a mantener estable. Un sistema que ya era estable se mantiene estable claramente. Y vamos a hacerlo con margen de fase. ¿Cuál es el margen de fase de este sistema? Y entonces tenemos un cierto margen de fase. Recuerden que el margen de fase solo se va a empezar a modificar si nosotros empezamos a agregar integradores o derivadores que van a hacer que la fase se adelante o se atrase, porque con ganancias nosotros no vamos a tener que el sistema se adelante o se atrase. Esto va a ser bien importante. Y ahora que ya tenemos los valores para KP, ya tenemos el control PID, que va a ser el control PID, y ya lo reemplazamos como valores. Nosotros podemos ver, bueno, ya este gamma lo tenemos como 0.1,
¿Cuál es el efecto del controlador PID en este sistema? Entonces, como ustedes ven, el efecto del controlador PID puede hacer algún tipo de rebote por acá, y ese rebote tiene que ver con el efecto derivativo, pero ese efecto derivativo no nos va a dar tanto problema. Y aquí ustedes ven cómo el sistema se va estabilizando finalmente al valor que andamos buscando como punto de estabilización. Entonces, como ustedes ven, con estas gráficas y con este sistema, nosotros podemos ir viendo, utilizando, de hecho, vamos a hacerlo una cosa más. Vamos a ver el Evans, vamos a cerrar esta gráfica que tenemos de Bode y vamos a ver el Evans de G por control PID, y esto nos va a mostrar, vamos a ver, es que tenemos unas gráficas hechas. Okay. Aquí está. Nosotros tenemos un montón de puntos por acá, pero podemos empezar a graficar esta gráfica en los puntos de mayor valor, y como ustedes se dan cuenta, este sistema permanece estable porque nunca cruza por el lugar de las raíces en la parte negativa. En este caso yo solamente he utilizado Scilab, pero hay otra herramienta que es muy útil, que les puede ser muy útil para la tarea, pero con la que yo no he trabajado, pero no he trabajado en este curso, en este curso porque sí la he trabajado. Es muy útil en la tarea y es prácticamente la herramienta de elección en el curso de control automático, sobre todo laboratorio de control automático, que es la herramienta CISO Tool de MATLAB. La herramienta de CISO Tool de MATLAB les permite a ustedes de manera automática agregar polos y ceros al sistema y empezar a verificar cómo el lugar de las raíces y los diagramas de Bode se van modificando y van funcionando. Entonces, esto es como, por ejemplo, viendo el controlador PID, cómo se aplica el lugar de las raíces y el diagrama de Bode a la misma vez para ver los efectos del sistema, para ver los márgenes de fase, para ver los márgenes de ganancia. Desde el punto, obviamente me van a hacer la pregunta que me van a hacer ustedes es desde el punto de vista del examen, ¿qué es lo importante? Vamos a ver, vamos a hacer gráficas de Bode o conceptos de gráficas de Bode, muy probablemente se van a evaluar de manera sencilla y del lugar de las raíces, pero a mí me interesa sobre todo que utilicen estos conceptos en diseñar un sistema que estabilice el sistema que ustedes plantearon en la tarea. Entonces esto es tal vez lo más importante. Así que espero que esta clase haya sido de provecho. Hemos hecho bastantes simulaciones y muchísimas gracias a todas y todos.